Hola, buenas tardes a todos y todas las personas que nos seguís en Sentir. Buenos días a las personas que nos seguís desde Latinoamérica. Hoy os presentamos el taller para desarrollar la seguridad en niños y niñas a través de la vinculación afectiva. Y aprovechamos para presentaros una nueva publicación de los autores Rafa Guerrero y Olga Barroso, dos profesionales y personas extraordinarias, autores de este libro que aquí os enseño, Vinculación y Autonomía a través de los cuentos, y además lo vamos a presentar en formato taller. Dejaremos luego al final un ratito para dudas, preguntas y comentarios. Presentaros brevemente lo que es este libro y el motivo también de este taller. La idea de este taller creo que llega también en un momento muy necesario, creo que en todo momento es necesario para poder acompañar a la infancia en este rol tan complicado muchas veces que tenemos los adultos como padres, madres, profesionales de la educación, profesionales del ámbito sanitario, y siempre vienen bien todas las pautas relacionadas con cómo gestionar pues, la rabia, el enfado, la tristeza, los celos, la empatía, la autoestima, que es tan importante. Pero además, en cada uno de estos bonitos capítulos, al final hay un cuento, en total 10 cuentos, que desde Sentir sabéis que nos encanta la magia de los cuentos, no solamente para los más pequeños, sino también para los adultos. Cuentos mágicos que, además de desarrollar también a nivel cognitivo, pues tienen toda una serie de cualidades que es fundamental que no perdamos lo importante que es la magia de los cuentos. Sí que me gustaría, antes de presentar a los autores, presentaros a aquellas personas que no conocéis el proyecto de Sentir. Sentir nace a partir de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, donde se detecta la necesidad de publicaciones relacionadas y adaptadas para la infancia, aportando sobre todo diferentes temas de actualidad y adaptado a las etapas evolutivas de la infancia y sobre todo desarrollado por diferentes profesionales especializados en cada una de las temáticas que abordamos. Todas las publicaciones de Sentir, la verdad es que en estos últimos años hemos crecido mucho. Hay un catálogo muy bonito que tenemos a la compañera de comunicación, a Elena, que lo compartirá en el chat para que os lo podáis descargar y podáis ver en más detalle pues, todas las colecciones que tenemos. Y de hecho el libro que hoy presentamos pertenece a la colección Sentilibros, que nace de la colección inicial Senticuentos, donde explicábamos diferentes temas y vimos y nos pedisteis también, todas las personas que nos seguís, libros más adaptados para adultos, y por eso surgió esta colección Sentilibros, y este es el segundo libro de la colección Sentilibros. Voy a presentar, en primer lugar presento a Rafa Guerrero. Rafa es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación y experto en Psicología Educativa. Cursó el máster en Psicoterapia Breve, es también experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta, experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes y experto en Clínica e Intervención en Trauma. En la actualidad es director de Darwin Psicólogos y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, imparte clases en el grado de Psicología, máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos del Centro Universitario Cardenal Cisneros, perteneciente a la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesor a su vez del máster universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, también es miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, miembro del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de MDR, colaborador habitual del periódico El País y del ABC, así como conferenciante en congresos nacionales e internacionales y formador de profesores y padres en numerosos colegios y centros educativos de España. Consentir tiene numerosas publicaciones también en otras editoriales, pero Consentir ha publicado el libro Trastorno del déficit de atención con hiperactividad entre la patología y la normalidad, y Educación emocional y apego. No, estos yo creo que son con otras editoriales, ¿verdad? Y pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. Y en Sentir ha escrito Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego, que este libro lo tiene Olga, que la verdad tenemos que decir y compartir con éxito que fue uno de los 15 más vendidos en Amazon
cuando salió hace nada, 1 año y medio más o menos, y la verdad es que ha tenido súper buena respuesta, que es un libro publicado también con Olga Barroso. Y Consentir también, quiero compartir este libro tan bonito de la colección Neuricuentos, La mirada de José Luis, que es un libro para comprender a los niños con déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. Pues te paso la palabra, Rafa. Gracias. Muy bien, Mercedes. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias por tu cariñosa presentación. Y bueno, pues es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Así que nada, agradecer a la editorial Sentir pues la confianza que depositan en mí y agradecer, por supuesto, a mi compi, a Olga Barroso, pues que hayamos puesto en marcha otra vez nuestra magia y nuestra colaboración para tener esta segunda criatura, ¿no? Que es la que venimos a presentar ahora, la de vinculación y autonomía a través de los cuentos. Bueno, yo me voy a centrar hoy sobre todo en dos temáticas que abordamos en nuestro libro, que como bien decía Mercedes, cada uno de los temas o cada una de las temáticas se corresponde luego o tenemos para poder fomentarla y desarrollarla en nuestros hijos, tenemos unos cuentos, ¿no? Así que el primer tema del cual voy a hablar es la autoestima. La autoestima, desgraciadamente, el propio nombre de autoestima es bastante equívoco, ¿no? Porque nos da así como la idea de que como que cada uno decide qué estima quiere tener, ¿no? Por el prefijo este de auto parece como que cada uno tiene el control o decide voluntariamente si quiere tener una buena o una baja autoestima, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Como ya comentaban John Bowlby, Donald Winnicott, ya hace bastantes décadas, la autoestima tiene mucho que ver con el estilo de apego. De tal manera que nos encontramos con que los niños que tienen madres y padres con apego seguro desarrollan una autoestima suficientemente buena y aquellos niños que tienen padres con apegos inseguros suelen tener la autoestima baja. Estas son normas generales, pero eso está más que demostrado en la investigación, ¿no? Y por eso a mí hay un concepto que se lo copio, lo cojo prestado de Donald Winnicott. Él hablaba de los padres suficientemente buenos. Bueno, pues a mí me gusta hablar de la autoestima suficientemente buena, ¿no? Porque no consiste, y esto lo tenemos todos claros, ¿no? No consiste que la autoestima sea baja, y eso es algo que nos aterra a todos los que somos padres y los que somos madres, pero tampoco consiste en que no vayamos al extremo opuesto, ¿no? Si una autoestima excesivamente alta puede ser peligrosa o puede ser falsa, ¿no? Es decir, todos tenemos como padres, como madres y educadores que narcisizar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, tienen que ser vistos, tienen que ser cuidados y tienen que ser protegidos, pero un exceso de autoestima puede implicar tanto sufrimiento como alguna patología, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Y estos voy a repetir, son aspectos que desarrollamos en nuestro libro, ¿no? Con todo el cariño del mundo. ¿Cómo podemos potenciar la autoestima en nuestros hijos? Pues fijaos, en primer lugar, empoderando, creyendo en nuestros hijos, haciéndoles creer, animándoles y acompañándoles a que son capaces de lograr cosas. Desde luego que otras cosas no, ¿no? Por eso ahí, en tercer lugar, hablo del poder del todavía. Que esto tiene que ver con la mentalidad de crecimiento y con los estudios de Carol Dweck, ¿no? El poder del todavía tiene que ver con esos momentos en los cuales nuestros niños, ¿no? tienen ganas de probarse, tienen ganas de medirse, de hacer las cosas para ver si son capaces de hacerlas o no, o cómo o con qué éxito son capaces de hacerlas, pero hay ocasiones en las que no lo logran. Y eso también es importante, ¿no? Que también fomenta la tolerancia a la frustración, ¿no? Y creo que es importante, como bien dice Carol Dweck, que seamos conscientes y que seamos capaces de decirles, ahora no eres capaz, todavía no eres capaz, pero seguramente en un futuro seas. Tan importante es, cuando hablamos de autoestima, que seamos capaces como referentes de alabar, de reforzar, de explicitar lo que hacen bien como aquello que hacen mal. Una autoestima suficientemente buena, como decíamos antes, no consiste en decirles que todo lo hacen bien. Es lo único que estamos haciendo, porque es imposible hacer todo bien en esta vida. Lo único que estamos haciendo es fortalecer aquello que se le da bien, pero también estamos tapando aquello que no se le da bien. Y tan importante es, como decíamos, el hecho de que fortalezcamos las virtudes, como que seamos conscientes de que hay determinados aspectos que no se nos da bien y que tendremos que irlos mejorando. Entonces, para trabajar todo esto, el constructo de la autoestima, hemos desarrollado un cuento en este libro
que tiene que ver con Sami, el concepto de responsina, que es un concepto, ¿no? Una idea inventada, que es una mezcla entre el ser responsivo, que es un concepto que explicamos en el libro, y la gasolina, ¿no? La capacidad que tenemos para ser autónomos, y luego el hada naranja, ¿no? No quiero destrozar el cuento, ni muchísimo menos. Además, todos los cuentos vienen con una parte, digamos, de calentar motores, o sea, una parte de poder introducir el cuento, luego viene el cuento en sí, y luego viene una serie de preguntas o actividades que podemos trabajar con nuestros chicos. En segundo lugar, a mí me gustaría hablar de la curiosidad, ¿no? La curiosidad es una emoción, es una emoción básica. Desde el momento del nacimiento, incluso desde antes, podríamos decir, nuestros hijos, nuestras hijas ya sienten, ya experimentan en su sistema límbico una emoción básica que se llama curiosidad. Creo que también es importante que seamos conscientes de que la curiosidad tiene mucho que ver con el miedo. Si yo me estoy desarrollando en un contexto donde no hay protección, donde yo siento miedo, donde yo estoy siendo, por ejemplo, abusado, donde vivo en un contexto negligente, ese aumento de la desprotección y consecuentemente ese miedo va a impedir que yo sea curioso. Por lo tanto, la curiosidad es algo que se debe fomentar siempre desde una protección, desde un contexto de seguridad, desde el vínculo sano. No podemos empujar y no podemos obligar a ser curiosos o a ser autónomos desde la desprotección. La curiosidad es, como decíamos antes, una emoción básica, pero que se tiene que trabajar y se tiene que aprender a gestionar desde nuestras figuras de referencia. Generalmente, cuando hablamos de apego, cuando hablamos concretamente de apego seguro, tendemos a hablar de una manera muy explícita de la importancia de la protección, la importancia de cuidarles, de atender sus necesidades y de vincularnos con ellos, en definitiva. Pero en ocasiones nos olvidamos de esta otra parte del apego, que sería, no solamente es la protección, sino que también es el fomento de la autonomía. Por tanto, apego no es solamente protección, no solamente es esa relación de tipo asimétrico, de tipo vertical, donde yo protejo a mi hijo, donde yo protejo a mis alumnos, donde les doy esa protección y esa seguridad, sino que tan importante es esto como la segunda parte, que tiene que ver con el fomento de la autonomía y, por supuesto, el permitir la curiosidad, el romper los muros para salir de la zona de confort y aprender, conocer otras culturas, otras personas, otros conceptos y otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos potenciar, cómo podemos trabajar la curiosidad con nuestros hijos? Pues, en primer lugar, como os decíamos antes, desde luego que se puede, uno puede aprender a ser curioso desde la desprotección, pero no es nada sano. Por eso digo que es fundamental que seamos conscientes de que para que la curiosidad sea sana, para que el desarrollo tanto cerebral como psíquico como emocional sea sano, debemos partir de esa protección. Que el niño se sienta seguro. Para que el niño se sienta seguro es imprescindible que previamente esté siendo protegido. Por lo tanto, debemos, para fomentar la curiosidad, partir de esa seguridad. Otros aspectos que creo que es muy importante es que fomentemos la duda, la queja, el pensamiento crítico, ¿no? Todos los padres y las madres decimos que nos encantaría que nuestros hijos tuvieran ese pensamiento crítico, pero luego cuando se quejan no nos gusta, ¿no? Nos incomoda. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión para ser congruentes. Es fundamental que nuestros hijos se quejen de aquellas normas que ponemos, de aquellas decisiones que tomamos, ¿no? Y que ellos reflexionen y que nosotros reflexionemos sin lugar a dudas, ¿no? Y otra cosa que creo que como sociedad tenemos que mejorar es que una cosa es la emoción, en este caso la curiosidad, y otra cosa bien diferente es la conducta, ¿no? En ocasiones vemos acciones de nuestros hijos que llevan a cabo conductas guiadas por su curiosidad que nosotros tendemos a tachar porque a lo mejor están faltando al respeto a otra persona. Y aquí es importante que les explicitemos y les contemos que una cosa es la emoción, sentir curiosidad por saber qué hay debajo de la falda de una mujer
es legítimo en todo momento, es decir, la emoción es legítima en todo momento, otra cosa es la conducta que yo lleve a cabo, ¿no? Entonces, lo que debemos moldear, lo que debemos trabajar, sin lugar a dudas, con nuestros hijos es la conducta, ¿no? De levantarle la falda a la mujer y meterse abajo para ver qué hay debajo, ¿no? Pero la emoción es correcta y la emoción es legítima en el 100% de los casos. Entonces, creo que es importante que diferenciemos entre emoción y conducta, entre curiosidad y la acción que llevan a cabo. Y para eso, para trabajar la importancia de la curiosidad, desarrollamos un cuento que es el Consejo de Sabios, que no quiero destripar ni muchísimo menos, pero bueno, son unos sabios que se reúnen todos los años para determinar cuáles son las emociones que, digamos, debemos prorrogar, ¿no? De cara al año que viene, ¿no? Y entonces, bueno, pues van al centro de la Tierra, que es el lugar donde ellos se reúnen, y entonces empiezan a debatir qué emociones se deben extinguir, debemos eliminar, y qué emociones deben continuar. Bueno, pues no voy a desvelar cómo termina esto, pero una de las emociones que se ponen encima de la mesa para ver si deben continuar o no deben continuar en ese consejo de sabios es la de curiosidad. Y bueno, pues con esto le paso el turno a mi compi Olga. Espera, te presento un segundo, ¿vale, Olga? Porque seguro que muchas de las personas que nos siguen ya te conocen, pero bueno, por hacer una introducción de Olga. Olga Barroso es psicóloga experta en violencia de género, con una amplia trayectoria en la atención directa a mujeres y menores supervivientes de violencia machista. Durante 13 años ha coordinado diferentes recursos especializados en violencia de género del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. El último centro en el que ha desarrollado su trabajo ha sido la Unidad de Atención a Adolescentes Víctimas de Violencia de Género del programa No te cortes de la Comunidad de Madrid. Es experta en apego y trauma en la infancia y también cuenta con experiencia en intervención con menores en contextos de exclusión y menores que han sufrido experiencias traumáticas en su infancia. Desde hace más de 10 años es formadora para diferentes entidades como el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde es coordinadora y docente del experto de intervención psicológica con víctimas de violencia de género, hasta 7 ediciones, y del curso online Cuentos y Metáforas para usar en terapia, y del curso Teoría del apego y trauma, técnicas y aplicaciones en psicoterapia. Actualmente desarrolla su trabajo en Ikigai Psicología, centro especializado en intervención psicológica desde la teoría del apego y del trauma, y además es coautora del libro Educación Emocional y Apego. En Editorial Sentir ha escrito Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego, el libro que nos ha enseñado junto a Rafa Guerrero, y el cuento de Senticuentos, que es Los pájaros arcoíris, que también lo tengo aquí. Es el cuento para prevenir la violencia de género y promover la igualdad entre niños y niñas, un cuento también muy recomendable, entre 4 y 8 años más o menos, que tiene un apartado también de recomendaciones para adultos, tiene unas pegatinas, unas páginas para dibujar, así que Los pájaros arcoíris. Agradecerle a Rafa que ha hecho su presentación en 15 minutos, que además tenía muchas ganas de compartir muchos conceptos con nosotros, y se lo agradezco, y le paso la palabra a Olga. Gracias, Olga. Muy buenas tardes, muchas gracias, Mercedes. Bueno, de nuevo, muchas gracias a la editorial por permitirnos hacer nuestros sueños de trasladar los cuentos a los niños y a las niñas realidad. Y de nuevo, muchas gracias a mi amigo Rafa Guerrero, porque a él le debemos estos libros. El primero, el de Cuentos para el Desarrollo Emocional, fue dedicado a adultos, ¿no? Y Rafa le dio muchas vueltas a decir, bueno, nos vienen pidiendo los papás, las mamás, los profesores, las profesoras, que tengamos cuentos para que les puedan leer a los niños y a las niñas, y Rafa impulsó, bueno, ¿por qué no lo hacemos ya? Total, que ahí nos liamos con los cuentos y con este librito. Bueno, yo voy a hablar esta tarde de empatía y de resiliencia. Estas son dos grandes capacidades humanas y bueno, dos palabritas que encierran cada una un universo dentro. Con lo cual, bueno, voy a intentar destacar las cosas más esenciales, ¿no? de los dos conceptos, porque nos darían para hablar horas y horas, ¿no? Voy a empezar por la empatía, y para mí la empatía es la capacidad que por excelencia nos hace humanos. Dice el psicólogo psiquiatra Bruce Perry que no todos los seres humanos son humanos,
y realmente creo que esta capacidad, la empatía, es la que nos confiere ese don de la humanidad, y sin ella, si no la hemos desarrollado lo suficiente o no hemos llegado a desarrollarla, pues las personas se quedarían como en un estado un poco de prepersonas, no de personas realmente. Y bueno, la empatía para mí confiere este don de la humanidad por dos cuestiones, ¿no? Porque nos permite, por un lado, averiguar qué es lo que está sintiendo otra persona. No nos podemos meter en su cabeza, pero sí tenemos ese don de averiguar realmente qué le pasa, qué está pensando y qué está sintiendo. Y además nos permite por un ratito identificarnos con esa persona, es decir, no solo ver lo que siente, sino poder sentirlo un poquito y poder hacernos un pelín, ¿no? con sus emociones. Y muy especialmente nos va a permitir después que no nos sea indiferente eso que experimenta otro ser humano. Siempre digo que en castellano tenemos una expresión privilegiada para definir la empatía, que es la palabra, la expresión que decimos cuando perdemos a alguien, que es te acompaño en el sentimiento. Es decir, soy capaz de ver qué sientes, lo hago un poquito mío, sé cómo es esa sensación, puedo experimentarla, y ahora, como no me es indiferente, voy a organizar algo de mi actuación para acompañarte, no hacerlo mío, vivirlo yo, sí saber qué es, pero al no hacerlo mío puedo estar fuerte para acompañarte a ti. Y bueno, a todos y todas creo que nos gustaría que nuestros niños, que nuestras niñas pues sean empáticos, ¿no? Sean personas, sean seres humanos y desarrollen esta empatía. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo conseguimos que se desarrolle y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros niños y nuestras niñas sean empáticos? Bueno, creo que también de las primeras cosas que tenemos que siempre entender en el desarrollo es que nuestros niños y niñas no podrán ser empáticos si nadie fue empático o empática con ellos y con ellas. Por tanto, nuestra primera actuación ahí es preocuparnos y mostrar interés por qué es lo que están sintiendo, ser capaces de averiguarlo, trasladárselo y trasladarles que si yo siento interés es porque es interesante, y si yo lo quiero escuchar será necesario que ellos lo puedan poner en palabras y ayudarles así a que nos lo puedan compartir y lo puedan poner también, ¿no? en nuestra confianza. Decía Bowlby, creo que es una de las máximas, ¿no? que nos ha trasladado este autor tan valioso, es una de las, para mí, favoritas, ¿no? Que los seres humanos de cualquier edad, seamos adultos o niños, somos más felices y sobre todo somos más capaces de desplegar nuestros talentos al máximo cuando estamos seguros, tenemos la convicción de que hay una o más personas que son de confianza, que acudirían en nuestra ayuda si nos surge una dificultad. Yo creo que con que al menos exista una, puede llegar esa felicidad y esa posibilidad de desarrollarnos al máximo, ¿no? Y esta frase también es un poco el alma del libro y la esencia de este libro, y del taller, ¿no? ¿Cómo desarrollamos esa seguridad en los niños? Bueno, pues si tenemos construida esa relación de cuidado, esa vinculación sana, como decía Rafa, ¿no? De protección, pero a la vez de permiso al desarrollo, ¿no? Y fomento del desarrollo, vamos a hacer que los niños y las niñas estén seguros y puedan desarrollar esos talentos al máximo, ¿no? Y bueno, nuestro cuentito de la empatía para mí creo que es como el que, para mí es mi favorito, tengo que reconocer, y creo que es como el que tiene más ideas, es un poquito más complejo, aunque es bastante sencillo, porque todos los cuentos están escritos de una manera sencilla para que lleguen a los niños y a las niñas, pero es complejo porque enmarca un poco y engloba todas estas ideas, ¿no? Yo sí voy a hacer un poquito de spoiler, Rafa ha sido muy cuidadoso y no, pero yo voy a hacer un poquito de spoiler también deliberadamente para mostraros también cómo utilizar los cuentos, porque los cuentos están pensados para que directamente los leamos a los niños y a las niñas, pues son bastante cortos y sencillos, y después tienen unas cuantas preguntas para profundizar, pero también están pensados para que den imágenes y den metáforas muy sencillas, que aunque no contemos todo el cuento, podamos utilizarlas y apelar a ellas para ayudar a los niños y a las niñas a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar este cuento, solo vamos a hacer spoiler en para ejemplificar esto, ¿no? Otra cuestión complicada con los niños y con las niñas, que también se relaciona mucho con la empatía, es que a veces les cuesta mucho contarnos qué les sucede. No es nada fácil poder poner en palabras lo que nos sucede y a los niños y a las niñas les va a costar, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos que conseguir, ¿no?, que pueda ser fácil para ellos y ayudarlos, ¿no? Entonces, el cuento está pensado un poquito para esto. Los protagonistas son 2 estrellitas de mar y un pez payaso, que es su amigo. Y el pez payaso está siempre como pendiente de ella, ¿no? E intenta ser esa persona de confianza que va a acudir en su ayuda si tiene problemas, ¿no? Entonces, el pez payaso siempre está pendientes, y la idea es que cuando nosotros hemos mostrado esta metáfora, ¿no?, del pececito que está pendiente de las estrellas, tenemos un modelo para contarles también a los niños y a las niñas nuestro papel, ¿no? Es decir, nosotros también somos como este pez payaso, como Alfred, que también estamos ahí pendientes, no nos es indiferente lo que os pasa, ¿no? Y estamos atentos a que puede haberos hecho pasar mal o haberos hecho sufrir, ¿no? Entonces, bueno, también es importante cuando a lo mejor tengan un problema, decir, recuerda que no estás solito, solita, recuerda que tú tienes una persona que es de confianza, que está ahí pendiente, que le importa que estés bien y que va a ir a ayudarte, como Alfred, el pez payaso, hacía con sus estrellitas de mar, ¿no? Esto es más fácil, ¿no?, que una vez que los niños tienen esa fantasía y esa imagen clara, puedan entender ese papel nuestro, ¿no?, porque lo vieron en el cuento. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, es difícil, ¿no?, que los niños nos cuenten, y hay que ayudarles a fomentar esto, ¿no? Este cuento viene también de mi trabajo con las mujeres supervivientes de violencia de género, ¿no?, que yo les decía siempre, las mujeres al final somos como las estrellas de mar, ¿no?, que aunque nos corten un trocito, somos capaces de regenerarnos y volver a estar bien. Y yo dije, bueno, pues podemos utilizar también esto para explicarles a los niños, ¿no? Pero añadimos la cuestión de, bueno, ¿y cómo se puede regenerar, ¿no?, la estrellita? Entonces, en el cuentito, las 2 estrellitas protagonistas tienen un pequeño accidente y pierden un trocito. Y Alfred, el pez payaso, está pendiente de ellas para ver qué pasa, y se da cuenta de que una se regenera y la otra no. Y le sorprende porque dice, bueno, todas las estrellas de mar tienen la capacidad de regenerarse, ¿por qué una sí y otra no? Y la sigue, porque se preocupa, está ahí detrás, y se da cuenta de que una estrellita se regenera porque cuenta lo que le pasa, y la otra estrellita no se regenera porque no entiende, ¿no? Entonces, aquí tenemos de nuevo una imagen sencilla para decirles a los niños, recuerda, tu alma, tu ser, es como una estrellita de mar. Si hay problemas, se va a regenerar, es capaz. Pero para conseguir esto es importante que lo podamos contar a alguien de confianza. Y con esto, ¿no?, les podemos hacer fácil algo difícil, que es que les salga que nos lo cuenten, ¿no? Y podemos también apelar a eso, a decir, yo creo que te veo un poco triste, igual hay algo que no se ha regenerado, hay algo que no me has contado, hay algo que está pasando como una estrellita que no lo cuenta. Bueno, es difícil, lo entiendo, no pasa nada, entiendo que sea complicado, pero aquí estoy para que cuando te apetezca, cuando puedas, me lo vayas a contar. Porque de esta manera estarás bien, ¿no? Y, como os decía, ¿no?, puedo contar todo el cuento, o a veces que puedo apelar simplemente a esta idea. Claro, con esta actuación, ¿no?, del pez payaso, de nosotros como adultos de confianza que acudimos y que fomentamos que nos lo cuenten, haciendo esto sobre los niños, los y niñas también aprenderán la importancia de estar pendientes de los demás y de también constituirnos como ese pez payaso para otros, ¿no?, para que no nos sea indiferente, para que les ayudemos a que se regeneren, porque eso es muy bonito, ¿no?, lo aprendemos en el cuento, y ahora nosotros y nosotras podemos hacerlo. Pero claro, también hemos podido hacerlo porque alguien lo hizo, ¿no? Que también, ¿no?, los cuentos están pensados para los niños y para las niñas, pero también tienen un valor en general, ¿no?, como toda la editorial, ¿no?, las colecciones en general, también muy psicoterapéutico, ¿no?, porque nos permite hacer mucha reflexión como adultos, ¿no? Es decir, anda, a lo mejor yo no tengo algo reparado porque hubo alguien que fue el pez payaso, hubo alguien que se preocupó porque a mí me pasaba algo, porque yo lo pudiera contar. Y yo pude aprender eso, a lo mejor no lo cuento porque nunca tuve esa experiencia y por eso no me pude reparar, ¿no? Y podemos usarlo también en una reflexión hacia los propios adultos, ¿no? O decimos también, ¿no?, en el libro que va para los niños y para las niñas, que también va para un poco el niño interior o la niña interior que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, os resaltaría esto de la empatía, que os decía, podríamos estar hablando largo y tendido, pero me parecen como las cuestiones esenciales. Y bueno, en cuanto a la resiliencia, este es el cuento más extenso de todos los que tiene el libro, y en realidad son 7 cuentos, porque es un cuento para cada día de la semana el que hemos escrito. Y está pensado porque, claro, la resiliencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos para, a pesar de haber sufrido adversidades,
mantenernos de una manera completa, íntegra y bien, y salir bien parados de esa adversidad e incluso, bueno, poder aprender y desarrollar capacidades a raíz de esta adversidad, ¿no? Esa sería como la capacidad global, pero dentro de la resiliencia hay un montón, ¿no?, de capacidades. Entonces, bueno, cuando Rafa y yo pensamos en escribir sobre resiliencia, claro, nos parecía como poco abordar solo una cuestión de la resiliencia, ¿no? Entonces, por ahí pensamos, bueno, pues si hacemos 7 cuentos con 7 días, podemos en cada día dedicar una capacidad dentro de todas las que están componiendo la resiliencia, ¿no? Por eso tenéis 7 cuentos en el libro de resiliencia. Y os recomendamos que jugáis un poco a esto, ¿no? También a leer uno cada día de la semana y trabajar cada día, entonces, una capacidad, ¿no? También, ¿no?, hemos partido de la idea de que cuando los niños tienen alrededor personas que enfrentan la vida de una manera resiliente, les es más fácil como aprender qué es lo que aplican y después aplicarlo ellos, ¿no?, y adquirir esas capacidades resilientes. Con lo cual decidimos hacer un personajito, que es un elefante en este caso, que es muy resiliente, X, nuestro protagonista, y X va resolviendo con una capacidad resiliente un problema cada día de la semana, ¿no? El primer día, X tiene un problema y no se resigna. Dice, bueno, si yo tengo capacidades y fortalezas y las conozco, las puedo movilizar para buscar una solución a este problema. Y a partir de sus fortalezas, crea una solución, ¿no? Pero también, como decía Rafa, hay veces que no voy a tener todavía las capacidades o que hay problemas que no puedo resolver o que no se pueden cambiar. Y claro, aplicar esta capacidad resiliente a ese otro tipo de problemas sería un poquito nefasto, ¿no? Igual que resignarme ante los que sí que puedo resolver, también, ¿no? Entonces hemos querido crear, que en este caso es el tercer cuento, el miércoles, otra situación en la que los elefantes se encuentran con algo que no pueden modificar. Pero que no puedan modificar es algo externo, no quiere decir que no puedan hacer nada. Pueden modificar cuestiones internas, ¿no? Entonces, claro, para ese tipo de problemas tendremos que aplicar esta otra capacidad. Claro, es difícil, ¿no?, hacer esta diferencia y de nuevo por eso quisimos poner ejemplos, ¿no?, para decirles a los niños, estas son las situaciones en las que hay que no resignarse y estas son en las que, bueno, hay que asumir que la realidad no la puedo modificar, pero que hay cosas que puedo hacer, ¿no? En abstracto es muy difícil, ¿no?, pero con situaciones es más sencillo, ¿no? Y bueno, para no destriparos mucho más de esto, ¿no?, pues hablamos también de un poquito en relación a la importancia del humor, ¿no? El humor como capacidad resiliente. Hay otra parte del humor que es el humor narcótico, que lo que nos hace es como anestesiarnos y no incidir en la realidad, ¿no? Y eso no sería muy positivo. Creemos que el humor es interesante cuando estamos dispuestos a generar una solución, vamos a lucharla, pero bueno, sin impedir hacer esto, nos reímos de lo que nos ha pasado, porque hay una parte que al menos disfrutar, ¿no? Bueno, y hemos hablado también de la importancia de aceptar que porque un deseo no se cumpla no quiere decir que no pueda ser feliz de otra manera, ¿no? Que a veces que también es importante para los niños, ¿no? Hemos hablado también de la importancia de no anticipar lo que no puedo saber todavía, mejor, tolerancia a la frustración, esperamos, ¿no? Y por último, otra capacidad muy importante que las personas felices y resilientes suelen cumplir, que es el agradecimiento. El ser capaces de apreciar las cosas positivas que tenemos y disfrutarlas y palabrearlas, ¿no? Y con todo esto, pues pasaréis una semanita en la vida de X y bueno, esperemos que a los niños les sirva también para mejorar un poquito su resiliencia. Pues por mi parte, hasta aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias, Rafa, por vuestro taller, presentación breve, que además os habéis limitado a los tiempos. Hemos hablado de la curiosidad, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de la empatía, de la importancia del rol de los adultos, ¿no?, qué papel tienen los adultos en todo esto y cómo acompañar, y de la resiliencia. Como decía Olga Titos, el capítulo de resiliencia, pero en total en el libro tenéis 10 cuentos y además hay de regalo un cuento descargable también. Entonces, bueno, para que lo sepáis. Este y otros muchos temas están en este libro, los límites y castigos, cómo manejarlos, cómo gestionarlos, la empatía, tristeza, resiliencia, la curiosidad, miedo, tristeza, celos, vergüenza. Y como digo, os animamos a que podáis tener un ejemplar de cara a estas Navidades. Son dudas que tenemos frecuentemente papis, mamis y diferentes profesionales.
Y a las personas que nos estáis acompañando en este taller, daros las gracias porque tenemos personas de Badalona, de Olite, de Puebla, de Bogotá, de Perú, de Trujillo tenemos a nuestra amiga Ana Patti, que le mandamos un beso desde aquí, de Granada, de México, y hay algunas desde Noruega también. ¿Hay alguna pregunta? Que si os parece bien, que tenemos un ratito, Rafa y Olga, os comparto. Sara Soto os pregunta, hola, mi pregunta es, ¿cómo lo abordamos el tema de la empatía si el niño es Asperger? Que sabéis que el Asperger está dentro del TEA. Sí. Rafa, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo es que siempre que hablamos de TEA reconozco lo mismo, que yo no soy experto en TEA, entonces me da mucho reparo hablar de algo que desconozco. Es cierto bueno, que trabajar determinadas habilidades de vínculo, de relación y de empatía con niños y adolescentes TEA, pues va a implicar un sobreesfuerzo y va a implicar, bueno, pues determinadas complicaciones, pero poco más. No quiero entrar mucho más en algo que no soy experto. Yo lo siento. Sí, bueno, yo coincido un poquito con Rafa, que tampoco es mi especialidad, pero bueno, creo que en cualquier caso el que puedan tener a través de un cuento, de una historia, un personaje que les modele el comportamiento que les puede generar un beneficio, creo que es el camino también, ¿no? Y que desde ahí todas las historias que tiene el librito, ¿no? Pues pueden actuar como ese modelaje, ¿no? Por ahí sería mi recomendación. Muy bien, nada, dice que muchas gracias. Tenemos a compañeras de Bolivia, de Argentina, de Puerto Rico. Vamos a aprovechar el lujo que tenemos aquí a Rafa Guerrero y a Olga Barroso en directo. ¿No hay alguna otra pregunta, comentario que queráis aprovechar, sobre todo de cara a estas Navidades? ¿Alguna duda relacionada con los temas? Mira, Carmen Escolar pregunta, ¿se da herramientas en el libro para ayudar a gestionar la frustración y en concreto un comportamiento más agresivo por una situación estresante que les lleva a frustrarse? Sí, uno de los capítulos tiene que ver con la rabia, la tolerancia a la frustración y, bueno, cómo podemos ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a gestionar adecuadamente todo esto, ¿no? Es decir, partimos de la base de explicar qué es la rabia, que como bien sabéis es una emoción básica de tipo defensiva. Y explicamos también a nivel neurobiológico qué es lo que ocurre cada vez que nuestros niños experimentan la rabia, ¿no? Que se libera cortisol, que se libera adrenalina, que nosotros como padres queremos que piensen, pero eso es imposible a nivel cerebral que uno pueda pensar cuando está en rabia, cuando está obcecado en que las cosas tienen que ser como él o como ella quiera, ¿no? Entonces tratamos de que piensen con su corteza frontal, pero la corteza frontal está completamente desconectada. Por bueno, pues la explosión química, ¿no? Que se está dando a nivel cerebral y, por supuesto, que aportamos estrategias para poder intervenir, pero creo que antes de intervenir es importante que seamos capaces de comprender, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones estamos demasiado centrados en dame pautas, dime qué hago, esto como si fuese un manual de instrucciones del mando de la televisión, ¿no? Como si fuese una receta de cocina, ¿no? Donde 1, 2, 3, 4 y te viene todo muy bien explicadito. Pero es cierto que, bueno, que cuando hablamos de educación la cosa se complica bastante más. Entonces, una de las herramientas que yo veo más potente a la hora de intervenir es la comprensión. Creo que si somos capaces de comprender qué es lo que está ocurriendo en el niño cuando está frustrado, cuando está pegando, cuando está empujando o cuando está destrozando la puerta, me da igual el acto que sea, si somos capaces de comprender, ya estamos interviniendo. Porque en legitimar la emoción, en diferenciarlo, como veíamos antes, la emoción de la conducta, en conectar y luego redirigir, bueno, en comprender qué ocurre a nivel cerebral, todo eso que es comprensión, que no es algo que yo actúe, pero sí que me va a ayudar a actuar,
ahí está la base. Así que sí, uno de los capítulos que tenemos tiene que ver con la rabia y la tolerancia a la frustración. Es que esto lo comentaban antes Olga y Mercedes. La idea de este libro surge, ¿no? Bueno, lo comentaba antes Olga, ¿no? Cuando hicimos el primer libro, que eran cuentos dirigidos a mamis y a papis, nos encontramos con que muchas mamás y muchos papás y muchos profesores nos decían, jo, está genial, nos está viniendo muy bien, nos está removiendo mucho, nos está haciendo ser conscientes de muchas cosas, pero hay recursos para los niños, entonces por eso decidimos, ¿no?, hacer esta segunda parte. Y si le echáis un vistazo al índice, vais a ver que ya hemos hablado de 4 de los 10 temas, ¿no?, que los hemos desarrollado Olga y yo, pero si veis el índice, hablamos de lo que son, sobre todo, emociones básicas y de situaciones que nos preocupan a todos, ¿no?, desde las 3 emociones de defensa, el miedo, la rabia y la tristeza, límites, normas, castigos, resiliencia, empatía, curiosidad. Es decir, que son 10 temáticas, podemos decir que son básicas, ¿no?, para un buen desarrollo cerebral y por las que pasamos todos, ¿no?, como educadores o como padres. Muy Sí, bien. pues sí, Perdona, Olga. Sí. nada, a lo que decía Rafa, bueno, yo creo que también luego podéis combinar, ¿no?, los cuentos, porque, como se explicaba Rafa, ¿no?, o sea, primero tenemos que comprender por qué viene esa frustración, ¿no? Y hablando otra vez de lo que hablábamos de la empatía, habrá que intentar averiguar qué es exactamente, ¿no?, lo que está sintiendo el niño o la niña, y para eso tenemos que comentar también que nos lo cuente. Eh, Cuando conseguimos averiguar un poquito qué pasa a partir de lo que nos está diciendo, y nosotras y nosotros entonces le ponemos palabras, esto ya va a suponer que baja una gran parte de la excitación y de el arousal del niño, de la niña, ¿no? Lo hablamos muchas veces, ¿no? Rafa lo dice mucho también, ¿no? Como esta regulación inicialmente no es autorregulación, sino que es una regulación del otro hacia mí, y cuando el otro me ve, cuando el otro averigua lo que me pasa y lo pone en palabras, va a bajar, ¿no?, en un primer momento. Y ahora después, claro, en función de qué le genera esa rabia o esa frustración, entraremos, ¿no?, a manejarlo, ¿no?, y darle herramientas. En el libro en concreto hemos querido trabajar un poco la frustración y la rabia que a veces les genera a los niños y a las niñas el verse en algo no tan capaces como otros niños, o no tan capaces como quisieran, o que tienen que asumir sus límites, ¿no? Y bueno, pues hemos dado ahí unas claves para manejar en concreto también esta dificultad. Muy bien. Seguimos con 2 preguntas más. Hay otras preguntas que os podemos dar referencias para responderlas, sobre todo por un tema de tiempo. El tema de la edad de este libro y de los cuentos, en principio es a partir de 3-4 años, ¿verdad? Pero los cuentos también se pueden leer a los más pequeños, se pueden adaptar, y la verdad que tenemos mucha experiencia los terapeutas del gran uso que tienen los cuentos, ¿no? Como herramienta reparadora y simbólica y terapéutica, como explicabas antes, Olga. Mira, hay otra pregunta de Virginia Ferrer. Orientación para niños de padres separados que llevan más de un año sin contacto con un progenitor y sus hijos de la nueva pareja. La relación es patológica por esquizofrenia esquizoafectiva. Olga, Sí, bueno, vas tú. me da igual. Venga, dale. Bueno, un poco, yo vuelvo otra vez a la parte de la empatía, ¿no?, que pues también sacamos esta emoción para el taller, ¿no? Creo que es fundamental intentar interesarnos por cómo lo está viviendo el niño o la niña, y esa separación, en concreto, cómo se la está explicando, qué le está haciendo sentir, ¿no? Entonces vamos en un primer momento, averiguar qué significa para el niño o para la niña, y vamos a permitirle que pueda expresar qué le parece, qué opina, qué le hace sentir, y bueno, volvemos otra vez a la resiliencia, ¿no? Habrá que ver, ¿no?, esta situación, va a haber un reencuentro si no quiere, ¿no? Eh, eh, Puede ser que el niño o la niña no quiera, pero tenga que hacerlo. Entonces estamos en ese tipo de situaciones en las que, aunque no pueda cambiarlo de fuera, hay muchas cosas que puedo hacer para estar bien a pesar de tener que vivir esa situación. O puede ser que no, que realmente sí, quiera y pueda
hacer este reencuentro y no, la dificultad no sea porque al niño no le apetece, ¿no? Sino porque puede ser que no esté seguro, ¿no? Y volvemos a la empatía, ¿no? Es decirle, bueno, puede ser que tengas que enfrentar algo muy complicado, pero va a haber alguien que va a estar ahí pendiente de cómo te resulte a ti, ¿no? Entonces, bueno, es bastante complicada, ¿no?, la situación por lo que planteas, pero como consejos así un poco generales yo diría por aquí. Yo por decirle también a una cosita a Virginia, bueno, que seguro que la situación es bastante complicada, ¿no? A ver, tanto Olga como yo, en el momento en que nos sentamos en las distintas reuniones que tuvimos para coordinarnos de, bueno, la cantidad, imaginaos, ¿no?, la cantidad de temas interesantes que tuvimos que dejar fuera, tuvimos que llevar nuestro propio duelo, nuestro propio proceso de dejar temas fuera que eran muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, pues ya habrá para otros momentos. Pero aunque nosotros lo hagamos, claro, al final tienes que hacer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Es decir, que tratamos de ponerlo lo más ordenado posible, que luego en la práctica, Virginia, todo esto es, se mezclan unas cosas con otras, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro sentido común nos dice que para la situación, Virginia, que estás planteando, pues el capítulo idóneo es el de tristeza y duelo, pero como bien dice Olga, pues cómo no leyendo el libro entero no vamos a encontrar con determinadas pautas o ideas que nos puedan servir. ¿Cómo no te va a ayudar el fomento de la empatía? ¿Cómo no te va a ayudar el fomento de la resiliencia en tus hijos? Y cómo no va a ayudar una buena gestión de la rabia, seguro, ¿no? Es decir, todo esto al final es, en la práctica todo es transversal, aunque, bueno, claro, nosotros hemos tenido que hacerlo de una manera más diferenciada, ¿no? Pero al final todo se relaciona, ¿no? Pues esto ya lo decía Bowlby, ¿no? Que al final el apego seguro, y de ahí viene el título, ¿no?, del libro, de vinculación y autonomía, que son los dos pilares importantes o básicos, ¿no?, del apego seguro. Pues quienes tienen un apego seguro tienen una mayor capacidad de resiliencia, tienen una mejor autoestima, son más curiosos y gestionan mejor la curiosidad, tienen mayor factor de protección a la hora de gestionar la rabia, la tristeza, en definitiva, que todo va relacionado. Y una última pregunta, porque estamos ya fuera de tiempo, que además he unido dos dudas. Por un lado, de Esther Rodríguez, ¿cómo mejorar el vínculo con niños más mayores? Es decir, la vinculación con preadolescentes y adolescentes. Bueno, pues retomo con lo que estaba contando, ¿no? Vinculación y autonomía. Yo creo que consiste en que seamos conscientes de que nada tiene que ver un niño con un adolescente, ¿no? En lo que tiene que ver a cómo yo, como referente, me voy a relacionar con él. Cuando hablamos de niños, y cuanto más pequeños, más evidente es, necesitan en este binomio, ¿no?, con este equilibrio flexible, ¿no?, que decía Mary Ainsworth, entre vinculación y autonomía, necesitamos que haya mucha vinculación y que haya poca autonomía. Cuantos más pequeños son los niños, más vinculación, más protección, más seguridad necesitan y menos autonomía. Pero claro, a medida que van pasando los años y vamos fomentando, como decíamos antes, la curiosidad, y vamos fomentando el que tiren abajo los muros y que se vaya saciando su curiosidad y su carácter investigador, las tornas se van cambiando. Es decir, esa protección que era muy alta y esa autonomía que era muy baja se va cambiando. Y llega un punto en el cual me estoy refiriendo sobre todo desde el punto de vista de mamá y de papá, no hablo del resto de agentes, ¿no? Entonces llega un punto en que cuando se desata, ¿no?, esta tormenta cerebral, ¿no?, que dice Siegel, la adolescencia, nos encontramos con que mamá y papá, que durante muchos años han estado protegiendo y dando seguridad a sus hijos, ahora se encuentran con que tienen que ver los toros desde la barrera. Ahora se encuentran con que no tienen que darle tanta protección y tanta seguridad a sus hijos porque ya existen otros agentes que son los iguales, ¿no?, los coetáneos, los que le dan esa protección y esa seguridad, ¿no? Es el grupo, es la manada quien protege, y en cambio lo que mamá y papá, que cuando este adolescente era pequeño no le daban tanta autonomía o no era tan importante, sobre todo cuando era muy, muy bebé, ¿no?, ahora decimos que la adolescencia es el punto álgido donde la autonomía es lo más de lo más, voy a repetir, desde el punto de vista de mamá y de papá. Entonces, las tornas van cambiando. Desde luego que las necesidades básicas de contenido afectivo del ser humano son desde el momento del nacimiento, desde el periodo prenatal hasta el momento en que morimos.
pero, y están activas todas en todo momento. Lo que pasa que hay etapas de la vida donde unas son más importantes que otras. Entonces, en etapa preadolescente y adolescente, desde el punto de vista de los padres es más importante que seamos capaces de ver a los dos desde la barrera, que seamos capaces de dar esa mínima protección, porque ya están siendo protegidos por sus iguales, y esto es positivo evolutivamente hablando, y necesitan que nosotros les demos esa autonomía, que les empoderemos, que les demos esa confianza. Y esto es un proceso que tenemos que hacer nosotros como padres, que generalmente lo llevamos mal. El dejar de ver a nuestro hijo adolescente como el niñito que era hasta hace 2 días es algo que llevamos mal, porque cada vez que crecen nuestros hijos y que logran determinados hitos, supone una alegría, pero también supone una tristeza para nosotros, ¿no? Es decir, que cuando pasan de la cuna a la cama, por hablar de uno de los muchos hitos que podríamos hablar, bueno, pues es una alegría porque mi hijo se está haciendo mayor, porque va adquiriendo esa autonomía, pero también es una tristeza, ¿no? Entonces, aquí volvemos a hablar otra vez de la transversalidad, ¿no? Que no todo está tan ordenadito. Y eso es lo que ocurre en la etapa adolescente. Sí, bueno, para añadiros, es verdad que nuestros cuentos están pensados para ser ideales hasta 12 años. Esto nos abre un nuevo capítulo, Rafa, de cuentos para adolescentes, pero bueno, sentir continuado. Pero de momento estos ideales para hasta ese momento. Pero, como bien nos decía Rafa, ¿no? Aunque tengamos que aumentar la independencia y la autonomía, los adolescentes no dejan de necesitar, como decía con la definición de Bowlby, ¿no? Las personas de todas las edades siguen necesitando sentir que hay esa persona que va a salir en su auxilio, ¿no? Entonces, claro que tenemos que dar mucho más espacio, pero sin dejar de nombrarles y explicitarles que seguimos estando ahí y que si no somos nosotros, puede haber otros referentes que también es interesante, ¿no? Entonces, todo lo que trabajamos en el libro también, de alguna manera, un adolescente lo tiene que poder haber incorporado, ¿no? No me lo cuentes a mí, la Seita de Mar, que no se lo cuente a Alfred, a lo mejor a sus padres, pero sí a una amiga, un buen amigo de confianza o a una monitora, monitor de una actividad, porque eso sigue, esa necesidad sigue estando, que se desplaza un poquito a los iguales o a otros referentes, sí, pero la necesidad, ¿no? Está, entonces se puede tocar también de alguna manera esos contenidos y bueno, yo también siempre digo que los adolescentes son un poco como los gatos, ¿no? Que ellos quieren ir a ti cuando quieren, pero quieren ir, ¿no? Si tú te vas, se alejan, pero al final, si tú estás, cuando ellos quieran ir, necesiten van a venir, ¿no? Entonces, hay que estar, ¿no? Y con estas mismas máximas del libro. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rafa y Olga. Las personas que nos seguís también, estamos ya fuera de tiempo. La verdad es que ha sido un taller súper interesante. Nos vamos con muchas ideas y recordaros este libro, un regalo muy bonito de cara a las Navidades, Vinculación y Autonomía a través de los cuentos, con un montón de pautas, consejos, recomendaciones, ideas y también desde un enfoque, desde el foco del buen trato, del respeto, del cuidado y del afecto que tanto describe el trabajo que hacen Olga y Rafa en su día a día. Agradecerles una vez más la confianza y lo bien que lo hacen siempre todo y lo fácil que lo hacen en toda la colaboración con Sentir. Agradecer también a Elena, nuestra compi de comunicación, que siempre está ahí detrás ocupándose de que todo funcione. La semana que viene, sabéis que tenemos talleres todas las semanas. La semana que viene tenemos uno para los peques. Es un taller de creación de personajes que os invitamos a todos y todas que asistáis con vuestros peques, que va a ser con el ilustrador Andrés Pavón, que está en Ecuador y desde Ecuador nos va a dar este taller que es chulísimo, que de verdad que lo súper recomiendo porque además los niños tienen que venir con papel y boli, pinturas y pensando en qué personajes les gusta y nos va a enseñar muchas cosas Andrés. Nada más, deciros y desearos, si no nos vemos, que paséis unas buenas fiestas. No sé si antes de cerrar, Rafa y Olga, ¿queréis decir alguna cosa? Bueno, nada, agradecer a todos los que han estado aquí y nada, felices fiestas para todos. Nos vemos en el 2021. Que estéis muy bien, muy felices fiestas. Y seguro que será mejor el año que viene, seguro. Que os cuidéis mucho, que cuidéis a vuestras familias, sobre todo a las personas mayores y que aquí seguimos en Sentir y que nos seguiremos viendo seguro. Un beso fuerte, chao. Chao.